Buenas tardes, para mí es un gusto compartir este evento con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Desde el área de referencia y contrarreferencia del Centro Cardiovascular Sommer Incare y la Clínica Sommer, queremos compartirle entonces una información acerca del proceso de remisión del paciente con el evento cerebrovascular. Pasamos entonces y vamos a tratar 3 puntos importantes. 1 es los datos básicos para la remisión del paciente con el SB. 2, los recursos que tiene la Clínica Sommer y el Centro Cardiovascular Sommer Incare para la atención de este paciente. Y tercero, un punto que ha sido muy preguntado durante las conferencias y es cuáles son esos contactos para la remisión. Vamos a hablar entonces de esos datos básicos para la remisión del paciente con el evento cerebrovascular. Aquí es muy importante tener en cuenta que somos un equipo de trabajo, tanto los especialistas como el grupo de trabajo aquí en el alto nivel de complejidad, como ustedes allá en el primer nivel de atención. ¿Qué necesitamos entonces? Que ustedes hagan parte de ese equipo de trabajo suministrándonos unos datos básicos de esa remisión del paciente. ¿Cuál es la cotidianidad? Nosotros entonces tenemos un paciente que ante la urgencia muchas veces no es comentado, no se sigue un proceso de referencia como tal, sino que el paciente sale en un traslado primario. No está mal. Realmente la urgencia amerita que salgan muy pronto con el paciente, pero sí necesitamos apoyo de ustedes con unos datos básicos de ese paciente. Mientras ese paciente se está trasladando, ustedes nos pueden hacer una llamada e irnos informando cómo viene ese paciente y estos datos elementales que necesitamos para enfocar y enrutar esa atención del paciente. Entonces, ¿cuál es la edad de ese paciente? ¿Qué antecedentes tiene ese paciente? ¿Qué antecedentes personales patológicos? ¿Qué medicinas, qué tratamientos importantes tiene el paciente de relevancia y que sean importantes también que nosotros conozcamos esa información previa de ese paciente? ¿Cuál es el estado neurológico de ese paciente? Durante las charlas se ha evidenciado, nos han hablado de unas escalas de valoración, esas escalas que permitan esa evaluación como tal de ese déficit neurológico del paciente en esa fase aguda. En este caso, por ejemplo, nos serviría la escala NIS y también la escala de Glasgow del paciente. Muy importante que nos informen sobre esos signos vitales del paciente. Necesitamos saber cuál es la estabilidad hemodinámica de ese paciente para preparar entonces nuestras unidades para la recepción del paciente. Pasando entonces a otros datos importantes, ¿qué es muy importante conocer para nosotros en este nivel de complejidad? ¿Cuál es la hora de inicio de los síntomas de ese paciente? Teniendo en cuenta que estamos frente a una patología tiempo dependiente, esta información es muy importante para nosotros. También pasamos entonces a otro punto importante y es el tiempo estimado de la llegada a la Clínica Sommer. Aquí entonces me permito ubicarlos geográficamente con este mapa que les traje y es contarles que Río Negro está ubicado en el oriente antioqueño y aquí tenemos el Centro Cardiovascular Sommer Incare que está ubicado estratégicamente a 1 hora de Medellín y también estamos ubicados estratégicamente a 15 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Tenemos entonces que los municipios del oriente están ubicados a una distancia, hay algunos que están algo lejos de la institución, pero lo que yo pretendo mostrarles aquí es que los municipios que aunque estén muy distantes, como en el caso por ejemplo de Nariño, como en el caso de Argelia, como en el caso de Alejandría, todos estos municipios, el tiempo de distancia que se demoran para llegar a la clínica está alrededor de 3 horas y media. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que frente a la ventana de atención a este paciente, entonces vamos a tener que el paciente está en ese tiempo de llegada oportuna a la clínica. Aquí entonces toma relevancia de que ustedes nos informen durante ese traslado dónde vienen, cuánto tiempo les hace falta por llegar a la institución y nosotros así disponer de ese recurso que necesitamos y tener esa gestión interna de todo ese recurso para atender oportunamente al paciente. Bueno, necesitamos también entonces pasar al segundo punto y aquí en el segundo punto hablamos de los recursos disponibles en la Clínica Sommer y el Centro Cardiovascular Sommer Incare.
Nosotros somos una institución de 4º nivel de complejidad, por lo tanto contamos con especialidades y recursos tanto en infraestructura como en recurso humano altamente calificado para atender a estos pacientes. Tenemos entonces una unidad de referencia y contrarreferencia, es una unidad que funciona 24 horas al día, 365 días al año y que cuenta con unos profesionales en enfermería, en total 9 profesionales con entrenamiento y alta experiencia en la atención de estos pacientes. Tenemos también una unidad de urgencias de alta complejidad. Allí contamos con especialistas como urgentología, neurología, neurocirugía, neuroradiología intervencionista y personal profesional y auxiliar de enfermería entrenado para el manejo de esta patología. Contamos entonces también con unas ayudas diagnósticas y aquí tenemos disponibilidad de neuroimágenes las 24 horas, tenemos TAC cerebral, angioTAC, resonancia cerebral. También contamos con la panangiografía cerebral y tenemos entonces el manejo del paciente con la trombolisis intravenosa o la trombectomía mecánica o la tromboaspiración vía endovascular. Tenemos 2 angiógrafos de última generación para garantizar precisamente esa oportunidad de la atención de ese paciente. Contamos con otras ayudas diagnósticas. En el manejo de este paciente requiere entonces un amplio estudio y por lo tanto contamos entonces también con el ecocardiograma transtorácico y transesofágico, el Doppler de vasos de cuello, el Holter y el electrocardiograma. También tenemos el monitor de eventos, una ayuda diagnóstica también de la que nos han hablado mucho durante las conferencias. Tenemos un laboratorio clínico de alta complejidad y aquí tenemos algunas de los exámenes que realizamos y que tenemos disponibles para este paciente con SB. Tenemos entonces un hemograma completo, la función renal, la glucometría, la vitamina B12, el perfil lipídico, los iones, la serología y el ácido fólico. Con respecto a la hospitalización, contamos entonces con una infraestructura adecuada para el manejo de este paciente. También, como lo venían recalcando los especialistas, estos pacientes necesitan unas unidades de alta dependencia y nosotros contamos aquí con unidades especialidades para este manejo. Tenemos entonces la unidad de cuidado intensivo, la unidad de cuidado especial, tenemos hospitalización en piso en un área específica que es el área de neurociencias, tenemos personal de enfermería entrenado, tenemos también un apoyo de consulta de anticoagulación, tenemos el apoyo de fisiatría y un programa de rehabilitación. Como lo veníamos hablando, el paciente requiere de un manejo multidisciplinario y podemos garantizarlo. Tenemos entonces apoyo de estas especialidades, medicina interna, electrofisiología, cardiología, fonoaudiología, nutrición y dietética, terapia respiratoria, terapia física y psicología. Tenemos otras especialidades de apoyo también para el paciente que requiere en sus procesos y sus comorbilidades otro apoyo y tenemos nefrología, endocrinología y reumatología como apoyo también para la atención de este paciente. Una pregunta que fue muy común durante el desarrollo del simposio, ¿cuáles eran esas líneas de atención? ¿Dónde podemos recibirles esos pacientes? Tenemos entonces habilitados 2 correos de la central de referencia, ahí entonces los podemos ver para que les tomen una fotico, aprovechen que la tienen ahí en pantalla. Tenemos entonces 2 números telefónicos fijos con sus extensiones y tenemos también 2 celulares, 2 líneas celulares. Aquí estas líneas y estos correos van a estar atendidas las 24 horas por el profesional de enfermería encargado en la unidad de referencia y contrarreferencia. Bueno, quisiera entonces como último mensaje decirles que somos una clínica de puertas abiertas para el paciente con enfermedad cerebrovascular. Estamos atentos entonces a su llamado y a ser parte de ese equipo para dar una atención oportuna a este paciente. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mabel, por esa bonita exposición y también por hacer parte de nuestro 10º simposio de Medicina Cardiovascular del Oriente Antioqueño. Queremos invitarlos a plantear sus preguntas, no solamente para Mabel, sino para los diferentes expositores que tuvimos durante nuestra tarde académica. Gracias a todos por la participación. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, de nuevo un agradecimiento muy especial para todas las personas que están aquí detrás de estas pantallas, contribuyendo a esta hermosa causa en pro del tratamiento, la prevención, el seguimiento a las enfermedades cerebrovasculares, a todas las empresas que han decidido aportar a nuestro simposio académico a través de su participación, su apoyo económico, su conocimiento, a cada uno de los especialistas. Algunos de los mensajes que nos llegan: Viviana Orozco, muchas gracias, excelente simposio. Carmen Sánchez nos escribe: qué hermosa exposición la del doctor Jorge, hablas con el corazón y lo transmites. Jonier Zapata nos escribe: muchas gracias por organizar estos espacios. Jason Mayo nos escribe: gracias Clínica Sommer y Sommer Incare por este excelente evento académico y por compartir tanta información y conocimientos a través de sus especialistas. Muchas gracias. Algunos de los mensajes que nos llegan en esta tarde. Entonces, si no tenemos preguntas, invitamos al doctor Jorge Eduardo Muñoz, quien va a hacer el cierre oficial de nuestro evento académico.